Nunca pensé que llegaría este día. Durante medio siglo, me guardé la verdad como quien sostiene un vaso de cristal lleno hasta el borde, temerosa de que una sola palabra lo hiciera volcar. Pero ahora, con las manos temblorosas por la edad y el corazón cansado de callar, siento que ya no puedo, o tal vez ya no quiero, mantener el silencio. No busco redención, ni perdón. Tampoco intento causar daño. Solo quiero hablar, antes de que sea tarde. Antes de que esta verdad se muera conmigo. Porque cuando llevas tanto tiempo cargando una mentira, se vuelve parte de tu piel, y sin embargo, una parte de ti, pequeña pero insistente, suplica ser liberada. Mi nombre es Teresa, tengo 74 años, y esta es mi historia. La historia de un secreto, que enterré hace más de 50 años. El secreto de que el hombre con el que compartí mi vida no era el padre de mi hija. Aunque él lo creyó hasta el último de sus días. Todo comenzó cuando mi nieta, Camila, me pidió ayuda para un proyecto de la escuela. «Abuela, ¿puedo hacer una entrevista sobre tu juventud?» Reí. «¿Y a quién le puede interesar eso?» «A mí», me dijo con esa mirada limpia que me desarma. Accedí, claro. Nos sentamos en la sala con el grabador encendido y un cuaderno entre sus manos. Me hizo preguntas simples al principio. ¿Dónde nací? ¿Cómo era mi barrio? ¿Qué soñaba cuando era niña? Luego, sin querer, llegó a esa parte de mi vida que nunca conté del todo. ¿Y cuándo conociste al abuelo Luis? Ahí el aire cambió. No lo notó, pero yo sí. Luis fue un buen hombre, trabajador, noble. Jamás me alzó la voz ni me negó un abrazo. Fuimos una pareja estable. Éramos lo que se espera de un matrimonio decente. Una casa limpia, domingos en familia y una hija que creció rodeada de cariño. Pero antes de Luis, hubo alguien más. Un nombre que borré de fotos, de cartas, de recuerdos. Al menos lo intenté. Y sin embargo, cada vez que miraba así a mi hija, algo en sus ojos me devolvía el pasado. Ese pasado que creí enterrar cuando dije, «Sí, acepto». «¿Y tú querías casarte con el abuelo?», preguntó Camila inocente. Me quedé en silencio unos segundos. Mentirle sería sencillo. Pero tal vez era momento de empezar a decir la verdad. «Sí, pero no fue tan simple», le respondí. «¿Por qué?». «Porque cuando lo conocí, yo ya estaba embarazada. La grabadora seguía encendida». Y mi nieta abrió mucho los ojos. «¿De verdad? ¿Y el abuelo sabía?». Otra pausa. El corazón me golpeaba en el pecho, como si tuviera 20 años otra vez. «No, él nunca lo supo». Camila tragó saliva. «¿Entonces? ¿Mi mamá?» «Sí, hija. Tu mamá no es hija de sangre del abuelo Luis. Ahí empezó todo». Camila no dijo nada más, solo me abrazó, un abrazo distinto. No de pena, ni de juicio, sino como quien entiende que una mujer también puede tener historia antes de ser abuela. Esa noche no dormí. Me levanté, fui hasta el armario, saqué una vieja caja de madera con una cinta roja que no abría desde hacía décadas. Ahí estaba todo. Una foto doblada, una carta sin terminar, y un pañuelo que aún conservaba su aroma. Él se llamaba Andrés, y fue mi primer amor. No el amor adolescente de novelas, sino uno real, urgente, de esos que arden en el pecho. Lo conocí cuando tenía 19 años. Él tenía 22. Trabajaba en un taller de bicicletas. Yo era modista en una sastrería. Nos veíamos en secreto. Mi padre no lo aprobaba. «Ese muchacho no tiene futuro», decía. Y tal vez tenía razón. Pero yo no buscaba futuro, buscaba aire, libertad. Andrés era eso, una ventana abierta en una casa llena de reglas. Cuando supe que estaba embarazada, no sentí miedo, sentí fuerza. Una especie de certeza salvaje. Voy a tener a este hijo, con o sin él. Pero Andrés desapareció. Un día no vino. El teléfono dejó de sonar. Y nunca más volvió. Mi madre dijo que me fuera con mi tía al campo. Pasé el embarazo allá, lejos del chisme y las miradas. Mi hija nació una noche de lluvia. Yo tenía 20 años. La miré por primera vez y supe que todo el dolor valía la pena. Era mía, solo mía. Volví a la ciudad con un bebé en brazos y un corazón endurecido. Y ahí conocí a Luis. Él me miró sin preguntar. Nunca me cuestionó de más. Me ofreció su amor, su apellido y su casa. Y yo acepté.
porque estaba cansada de luchar sola. Luis nunca me pidió explicaciones, y tal vez por eso fue que me aferré a él. No me miraba con lástima, ni con duda. Me miraba como si yo fuera una mujer completa, no una madre soltera como solían murmurar. Y esa fue la caricia más profunda que recibí en ese entonces. Nos casamos sin fiesta, sin vestido blanco, sin iglesia, una ceremonia sencilla en la municipalidad. Luis cargó a la niña en brazos todo el tiempo, y cuando el funcionario preguntó si estaba seguro de querer ponerle su apellido, él sonrió. Claro que sí, ella es mi hija desde hoy. Esa frase me atravesó. Me aferré a su mano, sin decir palabra. Luis fue un buen esposo, no perfecto. Nadie lo es, pero justo, estable, presente. Nunca le faltó nada a nuestra hija. Ni un cuaderno, ni un abrazo, ni siquiera los «te quiero» que a él tanto le costaban decir, pero siempre encontraba forma de demostrar. El tiempo pasó, la niña creció, y con ella creció también el nudo en mi garganta. Cada vez que decía papá, sentía que me tragaba una espina, no porque él no lo fuera, sino porque sabía que detrás de esa palabra había una verdad oculta. Quise contarlo muchas veces, pero el miedo era más fuerte. ¿Y si se enojaba? ¿Y si la rechazaba? ¿Y si se marchaba? Cada día postergaba la confesión. «Mañana», me decía. Y así se fueron los años. Nuestra hija, Mariana, era buena, dulce, inteligente. Desde pequeña tenía una forma de mirar que me recordaba a su Andrés, la misma curva en los ojos, el mismo ceño fruncido cuando se concentraba. Eso me hacía arder el pecho. Luis nunca lo notó, o si lo notó, prefirió no decirlo. Hubo un momento clave. Yo tenía 33 años. Mariana acababa de cumplir 13. Pubertad, peleas, hormonas. Luis y ella discutieron fuerte. Él le gritó algo como: «No me hables así, que soy tu padre». Y ella respondió con la violencia de la adolescencia: «Ojalá no lo fueras. A mí se me cayó un vaso». Se hizo pedazos contra el suelo. Luis me miró, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. No duda, no rabia, dolor. Un dolor profundo, que no supe si venía de esa frase o de algo más antiguo. Esa noche dormimos en silencio. Luis no mencionó el tema, yo tampoco. Pero desde entonces, algo entre nosotros se aflojó. No se rompió, pero dejó de estar tan firme, como un mueble al que ya no le ajustas los tornillos. A veces pienso que él siempre supo, que de algún modo esa intuición callada de los hombres buenos le decía la verdad, y que decidió amarnos igual, sin reproches, sin preguntas, solo seguir, porque amarnos era más fuerte que entendernos, y eso me hizo quererlo más. Pero también me hizo sentir más culpa. La mentira seguía creciendo como una raíz debajo de la alfombra. No se veía, pero ya empujaba las baldosas. Un día, Mariana trajo a casa a su primer novio. Yo la miraba y pensaba: ¿algún día sabrá quién es su verdadero padre? ¿Lo buscará? ¿Lo odiará por no estar? ¿Me odiará por callar? Las preguntas me ahogaban, pero nunca salían de mi boca. Una tarde, encontré una caja de cartas en el altillo. Viejas, con papel amarillento. Eran mías. Cartas que nunca envié a Andrés. Cartas que había escrito en las noches de embarazo. Una de ellas terminaba con esta frase: «Aunque nunca lo sepas, tu hija tendrá tu fuerza. Y mi amor la protegerá del dolor de tu ausencia». La rompí en pedazos. O al menos eso intenté. Pero había cosas que no se rompían tan fácil. Volví a esconder la caja y decidí no mirar atrás. Así pasaron las décadas. Mariana se casó, tuvo a Camila. Luis envejeció con dignidad, hasta que una mañana simplemente no despertó. Lo lloré como a nadie, más de lo que lloré a mis padres, más de lo que lloré nunca. Porque con su muerte se fue el único que conocía el silencio de mi alma. O al menos, el único que lo había compartido. Y ahora estoy aquí, con Camila frente a mí, con esta historia grabada, con la sensación de que, por fin, puedo respirar profundo. Después de grabar aquella confesión con Camila, algo se removió dentro de mí. Era como si un antiguo pozo se hubiera destapado y los recuerdos empezaran a salir uno tras otro, sin que pudiera detenerlos.
Habían estado dormidos, o tal vez escondidos, pero ahora pedían espacio, pedían voz. Durante días me sentí flotando entre dos tiempos, el presente, con su ritmo lento, sus tazas de té, sus silencios, y el pasado, lleno de risas, de lágrimas, de decisiones que aún dolían como si fueran de ayer. Me costaba mirar a mi hija sin sentir una punzada, y eso me asustaba. Mariana no sabía nada aún. Camila había prometido guardar silencio hasta que yo estuviera lista para contarle todo. «Es tu historia, abuela», me dijo. «Nadie puede obligarte a compartirla antes de tiempo». Y aunque agradecí su comprensión, sabía que no podía posponerlo mucho más. No sería justo, ni para ella, ni para mí, ni para su madre. Pensé en cómo decirlo, cómo explicarle a Mariana que había vivido creyendo una verdad incompleta. ¿Cómo se le dice a una persona adulta, madre, esposa, que su origen es otro? ¿Que su padre no fue su padre? La sola idea me mareaba. Entonces me senté a escribir, como lo había hecho en mi juventud. Tomé papel, un bolígrafo azul, y empecé, «Querida Mariana», pero el resto no fluía. Las palabras se atragantaban en la punta del lápiz, porque esta vez no eran cartas que se guardarían en una caja. Esta vez alguien iba al écran a leerlas. Camila me animaba, pero sin presionar. Venía cada tarde a tomar té conmigo. A veces traía galletas, otras flores, y me hablaba con esa dulzura que solo tienen las nietas que se criaron entre los cuentos de sus abuelas. «¿Quieres que la llame y venga?», me preguntó un viernes. «No aún», le respondí. «¿Quieres que escuchemos la grabación juntas?». «Tampoco». «Entonces, ¿qué necesitas?». La miré y le dije, «Valor». Ella asintió. No dijo más. La decisión la tomé una mañana de domingo. Abrí los ojos y sentí que no podía seguir cargando esa verdad sin entregarla. Me vestí despacio, me peiné como cuando era joven y preparé una merienda. Invité a Mariana, sin decirle por qué. Solo le dije, «Quiero verte». Ella llegó a las 5 en punto, como siempre, puntual, con su bolso grande y su sonrisa tranquila. «¿Pasa algo, mamá?», preguntó apenas me vio. «Quiero hablar contigo». La invité a sentarse, le serví té, y me senté frente a ella. El corazón, como un tambor. La miré largo rato. Pensé en todo lo que había sido. Mi bebé, mi niña, mi rebelde, mi orgullo, y luego simplemente lo dije. Luis no era tu padre biológico. El silencio que siguió fue eterno. Podría jurar que el reloj dejó de hacer tic-tac. Mariana me miró sin parpadear. «¿Qué? Escúchame», le dije. Y entonces conté, todo. Desde Andrés hasta Luis. Desde el embarazo hasta la boda. Desde las cartas escondidas hasta el día en que grabé la confesión con Camila. No lloré, ni una sola lágrima. Pero Mariana sí. Lloró en silencio. 2 lágrimas que le corrieron por las mejillas sin hacer ruido. Y luego dijo, «¿Por qué nunca me lo dijiste?». No supe qué responder, porque todas las respuestas se sentían pequeñas frente al tamaño de la pregunta. «Tenía miedo», dije. «Miedo de que me odiaras». «Nunca podría odiarte, mamá», susurró. «Pero, ¿me crees? ¿Me entiendes?». «Sí y no», asentí, porque yo misma tampoco lo entendía del todo. Nos abrazamos, y ese abrazo fue distinto. No de madre a hija, sino de mujer a mujer. De 2 adultas que por primera vez se miraban como iguales. Luego vino la siguiente pregunta. «¿Sabes quién era?». «Se llamaba Andrés». «¿Dónde está?». «No lo sé, nunca volvió. Nunca supe si vivía, si murió, si alguna vez pensó en ti». Mariana se quedó en silencio. No pidió verlo, no preguntó si quería buscarlo. Solo respiró hondo y me dijo, «Gracias por contármelo. Eso me desarmó». Esa noche dormí como no dormía hacía décadas, con la cabeza ligera, con el pecho en paz. Y por primera vez, sin miedo al pasado. Los días que siguieron a la confesión fueron tranquilos, pero extraños. No con tensión, no, sino con una nueva forma de mirarnos. Mariana y yo hablábamos de otras cosas, como siempre. Del clima, de Camila, de lo caro que estaba todo. Pero entre línea y línea había pausas distintas, como si aún estuviéramos digiriendo lo que ya se había dicho. Ella no volvió a mencionarlo, y yo no quise presionar, pero en sus ojos notaba algo diferente, como si ahora, al mirarme,
también buscara una parte de su historia que no conocía. Una parte que tal vez necesitaba reconstruir. Camila, en cambio, venía con más frecuencia. Me traía libros, me ayudaba a ordenar la casa, me preguntaba detalles pequeños que no había grabado. Tenía una curiosidad suave, sin morbo, una necesidad de comprender. ¿Cómo era Andrés, abuela? Tenía manos grandes, siempre olía a grasa y jabón. ¿Y te amó? Sí, a su manera. Un sábado por la tarde, Mariana me llamó. «Mamá, he estado pensando. Dime, hija, creo que necesito saber más sobre él». No pregunté a qué él se refería, lo supe, y me preparé. «No te juzgo», me dijo. «Solo necesito comprender mi historia completa». «Lo entiendo», respondí. «¿Tienes algo de él?» «Una foto, una sola». Subí al altillo, abrí la caja de madera, la misma de siempre. Y ahí estaba, un retrato blanco y negro, algo borroso, donde Andrés sonreía con media boca. Se lo entregué. Mariana lo sostuvo como si fuera un trozo de sí misma. Lo miró por largo rato. «Tengo su boca», dijo en voz baja. Y yo asentí, mordiéndome el llanto. A partir de entonces, comenzó una pequeña búsqueda. No una obsesiva, sino paciente. Mariana preguntó discretamente en el barrio viejo, buscó en registros civiles, habló con antiguos conocidos. Camila, por supuesto, la ayudaba. Yo observaba todo desde lejos, con el corazón dividido. Una parte de mí deseaba que no encontraran nada. Otra necesitaba cerrar el círculo. Una tarde, mientras leía en el patio, Camila vino con los ojos brillantes. «¿Abuela?» «¿Sí?» Mamá encontró algo. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Qué cosa?» «Una dirección. Posiblemente sea de él». Me quedé en silencio. La taza de té temblaba en mi mano. ¿Vive? Eso no lo sabemos aún. Pero hay alguien con su nombre, su edad, en un pueblo a 3 horas de aquí. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en bata, encendí luces, apagué otras, me detuve frente al espejo. Me miré, vieja, cansada, pero viva. Y por primera vez en mucho tiempo, con miedo verdadero. Mariana me llamó temprano. «Voy a ir, mamá». «¿Sola?» «Camila me acompañará». «¿Y qué esperas encontrar?» «No lo sé, solo quiero verlo. Saber si está bien, si tiene otra familia, si... Alguna vez pensó en mí. No supe qué decir. Le deseé suerte. Le pedí que me llamara si pasaba algo. Colgué. Y me senté a esperar. Las horas fueron eternas. Miraba el reloj, la ventana, el teléfono. Pensé en todo. En lo que podría pasar. En si Andrés recordaría. En si negaría. En si lloraría. O si simplemente no sería él. El teléfono sonó a las 7 de la tarde. Era Camila. «Abuela, lo encontramos». Y... es él. Mi cuerpo se aflojó como si todas las fuerzas se me hubieran ido de golpe. ¿Habló con ella? Sí. Al principio no la reconocía. Pero cuando le mostró la foto, se quedó en silencio largo rato. ¿Qué dijo? Lloró. Lloró como un niño. Me tapé la boca con la mano. No sé si fue alivio o tristeza. ¿Está solo? Vive con su hermana. Nunca se casó. No tuvo más hijos. ¿Y qué hará Mariana? Dijo que volverá mañana, que necesita procesarlo. Esa noche saqué la última carta que había escrito para él, la más vieja, la que aún conservaba. No la había leído en 50 años. La abrí y lloré, porque ahí estaba todo lo que nunca dije, y que al final la vida se encargó de decir por mí. Mariana volvió al día siguiente como había dicho. La esperé sentada en la galería, con una manta sobre las piernas y una taza de café frío en las manos. Cuando la vi bajar del coche, supe que algo había cambiado. Su caminar era más lento, sus ojos más húmedos. Había algo en su forma de moverse que me reveló que el encuentro había dejado huella. Se sentó junto a mí sin decir una palabra durante varios minutos. Escuchábamos el canto de los gorriones, el crujido de las hojas secas, el viento. Finalmente, dijo: «Se parece a mí». No contesté, no hacía falta. No dijo mucho al principio, estaba en shock. ¿Y después? Después lloró. Me pidió perdón por no haber estado, por haberse ido, por no buscarme. Hizo una pausa. Dijo que había tenido miedo, que no sabía qué hacer, que fue un cobarde.
Me dolió escucharlo, porque aunque sus palabras no eran para mí directamente, eran parte de mi historia, parte de la que yo también había guardado en silencio durante años. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. Nada, solo lo abracé. Ese gesto, simple y profundo, me estremeció. Porque en ese abrazo imaginé todos los años que mi hija vivió sin saber quién era, sin comprender del todo de dónde venía. Y también sentí que, de alguna forma, ese gesto la completaba. Como si algo dentro de ella hubiese encontrado su lugar. No le conté nada de ti, añadió. Solo le dije que tú me criaste, que fuiste mi madre y mi padre a la vez. Gracias. No lo hice por protegerte. Lo hice porque no necesitaba saber más. Él tenía suficiente con mirarme. Mariana dejó la foto sobre la mesa. La misma de siempre. La única que tenía, pero ahora. Esa imagen había cambiado. Ya no era un recuerdo vago. Era un rostro vivo, real, con lágrimas, voz y arrepentimiento. ¿Vas a volver a verlo?, pregunté. No lo sé. Tal vez. ¿Y Camila? Ella me apoyó en todo, pero está confundida. Es normal. Sí, somos 3 generaciones con un hilo roto, pero con ganas de tejerlo de nuevo. Sus palabras me conmovieron, porque por primera vez sentí que la herida no se abría más, sino que empezaba a cerrar, con lentitud, con cicatriz, pero cerrar al fin. Durante los días siguientes, Mariana se mantuvo cerca. Venía a menudo, me traía frutas, flores, incluso libros de genealogía, como si necesitara reconstruirse desde el origen. Yo no la detenía, solo la observaba, y agradecía en silencio que no me hubiera alejado. Una tarde, trajo consigo algo inesperado. Una carta. «Es para ti», dijo, tendiéndome el sobre. «¿De quién?» «De Andrés». Mi pecho se cerró por un momento. No supe si tenía la fuerza para leerla. Pero la tomé. La letra era temblorosa, antigua, una mezcla de emoción y torpeza. Decía cosas sencillas. No tengo derecho a pedirte perdón. Solo puedo darte las gracias por haber traído a Mariana al mundo, por haberla criado, por haber sido fuerte cuando yo fui débil. No merezco tu compasión. Pero si la tienes, gracias. Si no, también lo entiendo. Leí la carta en voz baja. Cada palabra era una piedra que caía en un lago en calma. Al final, cerré los ojos y lloré. No de rabia, ni de culpa, de alivio, de ternura, de tristeza antigua que por fin encontraba su cauce. Le respondí, no en papel, sino en palabras dichas al viento, en mis paseos por el jardín, en mis suspiros frente a la ventana. Le dije que sí, que lo perdonaba, porque yo también había tenido miedo, y porque nadie sale ileso de amar a destiempo. Camila, entretanto, comenzó a escribir. Tomó apuntes de todo, grabaciones, recuerdos, fechas. «Quiero contar esta historia, abuela», me dijo, «pero no para hacerla pública». «¿Entonces para qué?» «Para que quede, para que no se pierda, para que cuando ya no estemos, alguien la lea y entienda que el amor también puede ser imperfecto. Y aún así, verdadero». La abracé, porque en ella veía la continuación de todo, de la historia, del perdón, del legado. Y por primera vez sentí que había valido la pena hablar, que haber roto el silencio había traído más amor que dolor. Después de todo lo ocurrido, mis días comenzaron a adquirir un ritmo nuevo. No más ligero, ni más simple, pero sí más honesto, como si el aire se hubiera limpiado y ahora pudiera respirar con el pecho abierto, sin esa vieja presión en el alma que me había acompañado medio siglo. A veces me sorprendía tarareando canciones antiguas, o cocinando recetas que no hacía desde que Mariana era niña. Y aunque no todo era alegría, sí sentía algo parecido a la calma, esa que llega cuando ya no tienes que fingir, cuando ya no cargas con lo que no dijiste. Camila venía cada tarde con su cuaderno. Anotaba detalles, fechas, sensaciones. «No estoy escribiendo un libro, abuela», me aclaraba. «Estoy bordando la historia de nuestra familia». Y yo sonreía, porque sabía que cada palabra que escribía era una semilla para el futuro, una forma de dejar huella. Una mañana me pidió permiso para entrevistar a Mariana. Quiero saber cómo lo vivió ella, desde su lado. «Claro, hija, hazlo». Mariana aceptó, aunque con cierta timidez, y la conversación entre madre e hija
entre hija y nieta, fue lo más sincero que había escuchado en años. Hablaban de dolor, de preguntas sin respuesta, de dudas, de ternura, de miedo. ¿Te dolió saberlo?, preguntó Camila. Sí. ¿Te enojaste conmigo?, le preguntó Mariana. No, mamá. Sentí compasión. ¿Por mí? Por ti y por la abuela, porque vivieron tanto tiempo callando, y eso pesa. Lloré escuchándolas, pero no de tristeza. Lloré como quien ve florecer un jardín que creyó marchito, porque a pesar de todo, habíamos llegado a este punto juntas, unidas, más fuertes. Días después, Mariana volvió a visitar a San Andrés, esta vez sola. No me contó mucho, solo dijo que hablaron de cosas simples, que él le mostró fotos viejas, libros que había leído, cartas que había recibido y nunca respondido. «Está viejo, mamá, muy delgado, pero sus ojos tienen algo que me inquieta. ¿Te incomoda verlo? No, me cuesta, porque es como si al mirarlo intentara imaginarme una vida que nunca fue, y eso me confunde». La abracé y le dije lo único que podía decirle con certeza. Tú eres quien eres, gracias a todo lo que sí pasó. No te pierdas en lo que pudo ser. Ella asintió, y supe que había entendido. Ese mismo día, Camila trajo algo inesperado, un regalo, una caja pequeña, envuelta en papel craft y atada con hilo rústico. «Ábrelo, abuela». Dentro había un cuaderno, tapa dura, páginas gruesas, sin rayas. En la primera hoja, escrito con su letra: «Aquí empieza tu historia. Escríbela como quieras, toda, completa, desde el principio». Me quedé sin palabras. Nunca pensé que a mi edad alguien me daría un cuaderno para empezar, para escribir desde cero. Pero ahí estaba, un espacio en blanco, y por primera vez sentí que me lo merecía. Empecé a escribir despacio, sin apuro, un capítulo por día, algunas veces desde la memoria, otras desde el corazón. Recordé detalles que creí perdidos, los colores de la casa de mi infancia, el sonido del tranvía en la madrugada, el olor del taller donde trabajaba Andrés, las manos de Luisa al sostenerme la primera noche que lloré sin saber por qué. Escribir me salvó, como si cada palabra colocada sobre el papel liberara una parte de mí que seguía encerrada. Y aunque ya había contado lo esencial, descubrí que aún quedaban historias por sanar. Heridas pequeñas, gestos no dichos, dolores heredados. Camila leía todo con atención. A veces corregía comas, o me ayudaba a encontrar la palabra justa, pero sobre todo me escuchaba. Y eso fue el mayor regalo. Un día me dijo: «Abuela, quiero que sepas algo. Dime, después de todo esto, ya no le tengo miedo a equivocarme». Me quedé mirándola. ¿Por qué? Porque ustedes me enseñaron que se puede vivir con errores, pero que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y entonces comprendí que, más allá del secreto, de los años en silencio, del dolor, habíamos hecho algo bueno, habíamos construido una historia que, aunque imperfecta, estaba viva, y que ahora, por fin, podía contarse completa. Las palabras tienen un extraño poder. Cuando salen, ya no se pueden guardar. Y aunque creas haberlas dicho solo una vez, sus ecos siguen resonando en la vida de quienes las escucharon. Eso comencé a entender en las semanas siguientes. La historia que tanto tiempo callé ya no era solo mía. Ahora pertenecía también a Mariana, a Camila y a quienes las rodeaban. Un domingo, Mariana me llamó con la voz entrecortada. «Mamá, hoy se lo conté a Pedro. Pedro, su esposo. Un buen hombre, paciente, observador. No era de muchos gestos, pero su amor se notaba en las cosas pequeñas, en cómo le servía el café a Mariana, en cómo escuchaba con atención a Camila». «¿Y cómo lo tomó?», pregunté, conteniendo la respiración. En silencio. Al principio pensó que era una broma, luego se quedó quieto, me abrazó y me dijo: «Gracias por confiar en mí». «¿Nada más?». «Nada más», pero lo dijo con los ojos llenos de ternura. Suspiré aliviada, porque si había algo que temía, era que esa verdad se convirtiera en muro, no en puente, y en cambio parecía abrir caminos, como si, al nombrarla, todo se volviera más claro. No pasó mucho para que la historia comenzara a circular, de forma natural, íntima, sin escándalos. Una vecina de Mariana, una amiga de Camila, un primo lejano. Las preguntas llegaban suaves,
¿Es cierto lo que contaron? ¿Estás bien? ¿Tu mamá fue madre soltera en secreto? Y lo más increíble era que no había juicio, solo sorpresa y empatía. Más de una mujer se me acercó para contarme su propia historia. Una hija nacida en silencio, un amor prohibido, un padre ausente, una decisión difícil. Fue entonces cuando entendí que no era la única, que muchísimas mujeres de mi generación habían vivido algo similar, pero casi todas lo habían enterrado bajo años de buena conducta, de matrimonio, de roles cumplidos, y que ninguna había tenido el espacio para hablarlo, hasta ahora. Camila me propuso algo inesperado. Abuela, ¿y si abrimos un círculo de mujeres? ¿Un qué? Un espacio para que otras abuelas como tú puedan contar sus historias. ¿Y tú crees que vendrán? Si hay algo que he aprendido, es que todas tenemos algo que callamos, y a veces solo necesitamos una voz que abra la puerta. No supe qué responder. La idea me pareció loca, pero hermosa, así que accedí. Un jueves por la tarde, preparamos la sala de estar. Sillas en círculo, té caliente, galletas caseras. Camila había hecho invitaciones sencillas. Un espacio para mujeres que guardan historias. Las escuchamos, si quieren compartirlas, y si no, también. Llegaron 6, luego 10, después 15. Mujeres mayores, con los ojos cansados y los corazones pesados. Y cuando una se animó a deshablar, las demás comenzaron a abrirse. Una habló de un amor en plena dictadura, otra, de un hijo que dio en adopción, otra, de un aborto en tiempos donde eso se escondía como pecado. Y todas lloramos, nos abrazamos, nos reímos, nos miramos como si nos viéramos por primera vez. Yo conté mi historia una vez más, pero ya no con miedo, sino con voz firme, no para justificarme, sino para decir, estoy aquí, sobreviví, y aprendí que hablar también es una forma de amar. Después de aquella tarde, el grupo siguió creciendo. No era una terapia, no era un club social, era un refugio, una trinchera de memorias, un lugar donde lo que se callaba durante décadas podía por fin respirar. Mariana asistió una vez, se sentó en silencio, escuchó, y al final me abrazó fuerte y dijo: «Gracias por enseñarme que ser fuerte no siempre es callar. A veces, ser fuerte es decir, esto me dolió». Aquel día, volví a casa con el alma liviana. Sentí que por primera vez en mi vida estaba completa, con todas mis partes, las bonitas, las rotas, las escondidas, y las que aún estoy descubriendo. Los meses pasaron sin que me diera cuenta. Las estaciones cambiaban, las flores del jardín iban y venían, pero dentro de mí algo permanecía, una paz nueva, una sensación de que todo, por fin, tenía su lugar. Había contado mi verdad, y el mundo no se había derrumbado, al contrario, florecía. Camila seguía escribiendo, sus cuadernos ahora ocupaban una repisa entera. Le había puesto título a la colección, Las voces que nunca escuchamos. Me pareció hermoso, y también necesario, porque cuántas voces habían sido silenciadas por miedo, por vergüenza, por amor malentendido. Demasiadas. Una tarde vino con una idea aún más ambiciosa. «Abuela, estoy pensando en convertir todo esto en un libro». «¿Un libro?» «Sí, no solo tu historia, también las de las demás mujeres del círculo». «¿Y para qué?» «Para que no se pierdan, para que otras mujeres se reconozcan, para que entiendan que no están solas». Me emocioné y también me asusté. ¿Y si alguien me juzga? Ya nadie tiene derecho a juzgarte, abuela. Y si lo hacen, eso habla más de ellos que de ti. ¿Y Mariana lo sabe? Fue idea suya. Esa noche hablé con Mariana por teléfono. ¿De verdad quieres que publiquen mi historia?, le pregunté. Quiero que el mundo sepa quién fue mi madre y lo valiente que fuiste. Me quedé en silencio. A veces, el amor se siente como una caricia sin manos. Y esa frase lo fue. Los preparativos para el libro empezaron de inmediato. Camila y una amiga diseñadora trabajaban en los textos, en las fotos, en las ilustraciones. Me mostraban todo, me pedían opinión. Nunca me sentí más escuchada, más viva, más necesaria. Una mañana de otoño sonó el timbre. Era una mujer joven, con una cámara al hombro. ¿Es usted Teresa? Sí. Estoy haciendo un documental sobre historias invisibles. Me recomendaron hablar con usted.
Mi primera reacción fue decir que no. No me interesaba salir en cámaras, no buscaba fama, pero ella me escuchó, durante horas, y al final comprendí que su intención no era exhibirme, sino amplificar la voz de muchas como yo. Acepté, con condiciones, sin luces, sin maquillaje, sin escenografía, solo mi voz, mi rostro, mi verdad, y así se grabó, en mi cocina, con mi taza favorita en las manos, y Lilo, el gato de Camila, durmiendo a mis pies. Cuando el documental se publicó, no esperaba nada, pero llegaron mensajes de todas partes, de mujeres jóvenes que decían, «Gracias por mostrarme a mi abuela de otro modo», de hombres que escribían, «Ahora entiendo mejor el silencio de mi madre». Un día, incluso, recibí una carta desde Uruguay, una mujer que había dado a su hijo en adopción en los años 70, y que, al escuchar mi historia, decidió buscarlo. «No sé si me querrá», escribía, «pero necesito intentarlo, y si usted pudo hablar, yo también». Camila imprimió la carta y la colgó en la pared del círculo. «Este es el eco de tu voz, abuela». Y yo no pude contener las lágrimas. Andrés, mientras tanto, seguía escribiéndonos. Cartas cortas, temblorosas, a veces sin puntos, a veces sin sentido, pero llenas de ternura. Mariana lo visitaba cada tanto. Ya no buscaba respuestas, solo compañía, y quizás algo de paz. Un día me pidió ir con ella. «¿Estás segura?» «Sí, quiero que lo veas, y quiero que él te vea». «¿Para qué?» «Porque aún hay cosas que no se dicen con palabras, y a veces solo mirar se alcanza». Fuimos. 3 horas de viaje en coche, calladas, pero unidas. El paisaje corría lento, y yo repasaba mentalmente todo lo que podía pasar, todo lo que no sabía si quería decir, todo lo que quizás ya no importaba. Llegamos al atardecer. Andrés nos esperaba en el porche. Había encanecido por completo, más delgado, más frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos, y cuando me vio, bajó la mirada, como un niño atrapado en falta. No dijimos nada, nos abrazamos, y fue suficiente, porque en ese gesto estaba todo, el miedo, la culpa, la ternura, y un perdón que no necesitaba palabras. No volví a ver a Paula Andrés después de aquella tarde. No porque no quisiera, sino porque sentí que ya habíamos dicho todo lo que se tenía que decir. Sin palabras, sin frases elaboradas, solo con la mirada, con ese abrazo largo y apretado que duró lo justo, como un punto final, suave y necesario. Mariana me preguntó si quería seguir escribiéndole. «No». «¿Estás segura?» «Sí, hija, porque el pasado hay que mirarlo, sí, pero no vivir en él. Y yo, por fin estoy lista para vivir el presente». Camila, como siempre, transformaba cada momento en texto. Tenía ahora un archivo con más de 300 páginas, historias, entrevistas, fragmentos de nuestras charlas, incluso pensamientos sueltos que yo decía sin querer. «¿No te cansas de registrar todo, hija?» «Abuela, cuando tú ya no estés, tu voz seguirá sonando en mis letras. Y eso me consuela». Una mañana me despertó un mensaje de voz. Era de la editorial. Querían publicar el libro, de forma oficial, con distribución nacional, y querían hacer una presentación, conmigo, en persona. Sentí que el corazón se me salía por la boca. ¿Yo? ¿Hablar delante de tanta gente? Sí, dijo Camila. Tú. Pero nada, esta es tu historia. Nadie puede contarla mejor que tú. Pasé semanas ensayando, no para memorizar, sino para no temblar, para poder mirar al público sin quebrarme, para sostener la emoción sin que me ahogara. Camila me ayudó, me enseñó a respirar, a hacer pausas, a mirar más allá del miedo. El día de la presentación, el salón estaba lleno, más de lo que esperaba. Había jóvenes, adultos, ancianos, madres con hijas, hombres con libros en la mano, y al fondo, Andrés, solo, con la mirada fija en mí. Subí al escenario con paso lento. Llevaba un pañuelo beige, mi vestido favorito y los ojos húmedos. Tomé el micrófono y por primera vez conté mi historia no como una confesión, sino como un legado, como una memoria necesaria, como una forma de decir, esto también pasó y merece ser contado. El público escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros asentían. Yo hablaba como si estuviera en mi cocina,
como si las palabras salieran de un lugar más profundo que la garganta, un lugar donde viven las verdades que una mujer guarda durante años. Al bajar, me aplaudieron de pie, y entre todos, Mariana, Camila, Pedro y Andrés. No se acercó. Solo me sonrió desde lejos, y supe que con eso bastaba. Esa noche, Camila me llevó a cenar. Abuela, ¿te diste cuenta de lo que lograste? No. Hiciste que muchas mujeres se sintieran menos solas, y yo me sentí más cerca de ti que nunca. Esa frase me acompañó durante días, y en el silencio de la noche comprendí que ya no tenía miedo de partir. No porque quisiera irme, sino porque, si llegaba el momento, lo haría en paz, con la certeza de haber dicho lo importante. Volví a leer mis cuadernos, a ordenar mis fotos, a preparar las cosas que quería dejarle a cada uno, no como despedida, sino como herencia emocional, mi historia, mis palabras, mis errores, mi amor. Y una tarde, mientras el sol caía lento detrás de los limoneros, Camila me miró y dijo: «Abuela, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que no fuiste perfecta, pero fuiste valiente. Y eso es mucho más importante. La vejez tiene maneras extrañas de manifestarse. No siempre llega con arrugas o con bastón. A veces se presenta en forma de memorias más nítidas que el presente, o en el modo en que uno empieza a despedirse de cosas pequeñas, de una planta, de un libro, de una taza que ya no usamos. Yo lo sentía, no como un temor, sino como un susurro. Teresa, ya hiciste lo que tenías que hacer». Mi cuerpo empezaba a cansarse más rápido. Dormía por las tardes, me costaba caminar al jardín sin detenerme, pero no me quejaba, porque por dentro sentía una claridad luminosa. Había soltado el peso, había dejado hablar al corazón, y había sido escuchada. Camila venía cada vez con más frecuencia. Se sentaba a leerme pasajes del libro, cartas que seguían llegando, gente que no conocíamos, pero que había leído nuestra historia, y todas coincidían en una cosa: «Gracias por hablar». Una mañana me trajo un regalo especial, una grabadora. «Abuela, quiero que me cuentes cuentos como cuando yo era niña». «¿Para qué?» «Para guardarlos, para que mis hijos algún día escuchen tu voz». Me reí. «¿Ya estás pensando en hijos?» «No, pero sí en legado». Empezamos a grabar todos los viernes por la tarde. Yo hablaba de cosas simples, cómo era el barrio cuando no había asfalto, cómo me enseñó a bordar mi madre, cómo conocí a Luis, cómo lloré la primera vez que Mariana me llamó mamá. Y también contaba cuentos, inventados, fantasías con abuelas viajeras y gatos que hablaban. Camila los grababa todos, luego los editaba, les ponía música suave de fondo. «Algún día los subiré a una página», me decía. «Y cuando me pregunten de dónde viene mi sensibilidad, les diré: de mi abuela Teresa». Yo solo sonreía. Mariana, mientras tanto, seguía visitando a Andrés, algunas veces sola, otras con Pedro. No hablaba mucho de eso, y yo no preguntaba, pero una tarde trajo algo inesperado. Una foto, los tres sentados en un banco, mirando al lago, en silencio, sonriendo, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Quieres verla?», me preguntó. «Sí». La miré largo rato, y en esos rostros vi algo que no esperaba. Una nueva historia naciendo, sin rencor, sin culpa, solo vínculos, tardíos, sí, pero reales. Empecé a escribir mis últimas cartas, una para Mariana, otra para Camila, otra, más breve, para Pedro, y una más, para mí misma, no con despedidas, sino con agradecimientos. Gracias por resistir, gracias por amar, gracias por no rendirse. Una noche de lluvia me senté en la cocina y prendí una vela. El silencio era espeso, como en los días antiguos. Tomé el cuaderno donde Camila había escrito: «Aquí empieza tu historia». Y en la última página añadí una línea más. «Y aquí termina también, pero sin silencios». Me acosté temprano. Escuché el viento golpear la ventana. Pensé en Luis, en Andrés, en Mariana, en Camila, en mí, en la mujer que había sido a los 20, en la que fui a los 50, en la que era ahora. Y todas me parecieron distintas, pero también una sola. Me dormí sin prisa, como quien sabe que lo ha dicho todo, y que por primera vez en mucho tiempo puede cerrar los ojos sin que la noche pese. Cuando desperté, era otro día, uno más, pero no cualquiera.
Porque ese día no traía pendientes, ni secretos, ni culpas, solo sol y olor a pan tostado. Camila llegó con flores, Mariana preparó sopa, Pedro arregló la lámpara del comedor, y todos se quedaron, hablamos, reímos, recordamos, y cuando se fueron, me miraron con ternura. Como quien sabe que los últimos capítulos también pueden ser hermosos. Quedé sola en la casa, pero no vacía, porque cada rincón guardaba una voz, un gesto, una historia dicha, y entonces lo supe. El silencio ya no vivía conmigo, solo la memoria y el amor.